En la lección 4. Acá. Ajá, en el de la pared de concreto, eso está casi al final, ¿no? Ah, bueno, no. Yo lo vi abajo. em, Ah, en los ejercicios adicionales se refiere. ajá, Este, sí. Ajá, este. exactamente. Sí. Ok. Bueno, primero lo que hice yo fue de resolver y todo, pero lo que me confunde es hacia dónde va la fuerza. Yo sé bien, porque ya después lo revisé con el video que iba de D a B, perdón, de Ujú, B a D, pero es que ujú. aquí dice fuerza ejercida por el cable en el punto B. Entonces yo hallé que iba de D a B, entonces como, ¿cuándo sé yo cuándo va? Eso, eh, o sea, eso tiene que ver enteramente con el enunciado, porque, y también con lo que mandé, digamos, en el grupo del ejercicio aquel del tronco, por ejemplo, Ajá, porque evidentemente, digamos, acá le dicen que hay una pared de concreto, ¿verdad? Que está sujetada por dos cables, se sabe la tensión de ese cable, el otro ni siquiera importa porque no es parte del ejercicio, ajá. y dice, determina el momento alrededor del punto O de la fuerza ejercida en el cable en el punto B. Si yo lo hubiera puesto en el punto D, la pregunta es exactamente lo mismo, solo que tiene que analizar la fuerza de D hacia B y no de B hacia D. ¿Por qué? Porque el momento es una consecución de dos vectores, un vector de distancia y un vector de fuerza. Entonces, usted siempre tiene que pensar en qué punto le dicen o con respecto a qué punto le dicen que es el momento. Entonces, en este caso dice el momento alrededor del punto O. Ajá. Entonces, eso significa que el vector de distancia es de O hacia donde le digan, puede ser de O a D o puede ser de O a B, dependiendo de cuál de los dos. Entonces, como le dicen que es de O a B, a partir de ese momento, la fuerza tiene que ser de B a D. ¿Para qué? Para que los vectores tengan esa consecutividad de la que estoy hablando. Si hubiera sido en D, entonces Ah, hubiera sido de O a D y de D a B. La fuerza que hay de B a D es la misma que la que hay al revés, solo cambian los signos. La magnitud es la misma, pero los signos son opuestos. El momento tiene que dar exactamente el mismo, solo que con los signos opuestos también. Digamos, incluso hay momentos en los que yo les pregunto por los dos. O sea, le digo, dígame, o por ejemplo, ahora que estamos en esto de la virtualidad, a unos les toca, dígame el momento con respecto a B y a otros, dígame el momento con respecto a D, por ejemplo, de manera aleatoria, porque es bastante similar lo que se busca en los dos casos. ok, ok. Ya, ya, Pero ya. sí, siempre tienen que leer el enunciado para saber en cuál de los cosas que interesa, digamos, que pongan la fuerza. Ok, básicamente, sí, ok. Sí, ahí está el brazo palanca que va de O a B, porque ahí donde nos dicen, y por el cable en el punto. Ok, ya, ya. Sí, porque viene para acá y luego para acá. Bueno, yo tengo otra pregunta, pero es más que todo porque no entendí un ejercicio de la Ajá. lección eh, que estaba, bueno, dice, los collarines A y B están unidos por medio de un alambre, pero dice que lo tengo en la lección 4, parte 1. Están como al final de la presentación. Ujú. Ese no lo entendí cómo hacerlo. Sí, ese es difícil. Bueno, no es tan difícil, digamos, pero sí tiene lo suyo. Y vamos a ver. Vamos a ver. Hay una gente ahí en el, ¿cómo se llama? En la sala de espera y no se había unido, perdón. Sí. Y este de Ese aquí. mismo, ese mismo, Ajá. sí. Que vamos a ver. Esto por aquí. Ajá, los collarines están unidos por medio de un alambre. Y el alambre dice que es de 25 pulgadas de largo y pueden deslizarse libremente sin fricción sobre las varillas.
¿Ok? Eso básicamente es que aquí, o sea, el hecho de que no haya fricción es para que solo sepamos que hay una fuerza, o sea, que no hay un momento. Es más que todo, digamos, un tema de validar el ejercicio. Entonces, hay una fuerza K que va enteramente, digamos, la fuerza Q va enteramente en el eje Z, o sea, solo tiene componentes en Z. ¿Cierto? Y como se muestra en la figura, entonces determine la tensión del alambre cuando este X, ¿verdad?, es 9. Entonces, en ese caso, sería analizar a partir de ese escenario, poniendo aquí 9, cuánto es la tensión. Y, y como eso se va a mover, entonces se requiere una fuerza P que lo contrarreste. Pero bueno, sí vi que se me fue un toque la mano con este ejercicio, porque hay un par de supuestos ahí. Si gusta, yo le puedo resolver el ejercicio, este, Ujú. como un video para aclararlo, pero a este nivel por lo general nunca, o sea, no lo voy a poner en el examen. Más que Ah, todo, a veces yo pongo uno o dos ejercicios como para ir un poco más allá, pero que no los evalúo. De hecho, acá vamos a ver, puedo mencionar, como este sí, digamos, como este que de hecho son los que explico en los diferentes ejercicios, porque sí los podemos evaluar. O sea, este de esta torre y este de esta placa. ok. Profe, y aprovechando ya que está en esa diapositiva, yo en ese calculé, digamos, para determinar el peso de la placa, básicamente, Sí, dice que hay una sí, placa nada más el rectangular. peso. Dice que hay una Ah, placa rectangular que está sostenida por los tres cables como se muestra. Ok, entonces, si se sabe que la tensión en el cable ACSZ determine el peso. Ok, vamos a ver. En este lo que hay que interpretar es lo siguiente. Toda la placa está siendo sujetada por esos tres cables. Eso significa que entre los tres la tienen que sostener. Como nosotros tenemos que hacer un sistema de ecuaciones en el cual simplifiquemos esta situación, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, o sea, tenemos que imaginarnos que uno viene y corta este cable y corta este cable y corta este cable. ¿Ok? Entonces, recuerden el dibujo que les hice y ustedes lo pueden experimentar, digamos, con cualquier pedacillo de mecate que se encuentre. Usted lo tensa y si alguien les ayuda y lo corta por el centro o por cualquier parte, ustedes van a ver, digamos, si ustedes están haciendo esfuerzo para mantenerlo tenso, que en el momento en que lo corten, sus manos se van a abrir, ¿verdad? Porque hay un par de fuerzas que los tiraron hacia el lado que ya no están uniendo al cable. Entonces, por eso es que siempre que yo corto un cable, aparece una fuerza hacia allá y aparece, digamos, una fuerza contraria que era lo que lo mantenía unido. Pero nosotros la de abajo, la de B, no lo vamos a analizar, solo vamos a analizar la de A, porque lo que tenemos que hacer es analizar un único punto. Ok, entonces lo que vamos a hacer es decir, ok, todas las fuerzas están en A y en A todas salen hacia abajo. Ok, ujú. todas salen hacia abajo. Entonces, pero, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué nos hace falta? Si todas las fuerzas P están, perdón, las fuerzas de A están hacia abajo, tiene que haber una fuerza que las contrarreste a todas. Y ese es precisamente el peso de la placa. Pero cuando nosotros lo interpretamos aquí, el peso de la placa tiene que ir para arriba, porque es, digamos, esa acción-reacción. O sea, la placa está pesando hacia abajo, evidentemente, pero el punto A lo que siente es que le están jalando los tres cables, pero con la fuerza del peso de la placa en la dirección contraria. Eso para que podamos estar en equilibrio. Entonces, eso sí sería el sistema que tenemos que resolver. Un sistema en el cual la fuerza P o peso o W, como ustedes le quieran poner, es una fuerza que solo va para arriba en Y. ¿Okay? Y esa fuerza es una de las incógnitas junto con AB y AD, porque la de AC sí la conocemos, sabemos que es 60. Entonces, cuando calculemos el vector lambda, si vamos de AC, si vamos a poder multiplicar por la fuerza esa de 60 y esos van a ser los números solos del sistema de ecuaciones. Ay, vea. Sí, ve, pero yo lo había interpretado que, digamos, yo calculé, pero para abajo.
la W, no para arriba. Básicamente, entonces ahora es cambiar. Es nada más Ah, cambiar el signo, cambiar todo el signo de P, porque es que si todos fueran para abajo, eso no estaría en equilibrio y simplemente se cae, ¿verdad? Entonces, siempre que usted vea algo guindando, en general, digamos, un peso, ok, es cierto, sobre la placa el peso va hacia abajo, pero sobre el apoyo el peso va hacia arriba. ¿Verdad? Tiene que ser siempre contrario, porque si la placa pesa para abajo, el apoyo la tiene que sostener hacia arriba, ¿verdad? Para que siempre ya. esté en equilibrio. Y como usted lo que está analizando es el punto A, que es el apoyo, no la placa, entonces así es como tiene que ser. Si nosotros hubiéramos analizado la placa, digamos, el dibujo hubiera sido el siguiente, o sea, hubiera sido una fuerza para allá, una fuerza para arriba y una fuerza para arriba acá, y efectivamente la placa jalando hacia abajo. Pero eso está muy difícil porque vean que no todas las fuerzas caen en un solo punto y ahí es donde entra la parte de las sumatorias de momentos y demás, y ese problema sí es realmente complicado, pero eso no hace falta porque usted puede analizar un punto sencillito, que es el punto A, pero como le digo, si la placa tiene su peso hacia abajo, en el apoyo que es A, tiene su peso hacia arriba. Sí, sí. Es contrario. Ok, ya. Ok. Ajá, correcto. Gracias, profe. Sí, esas eran Con como mis gusto. dudas. Muchísimas gracias. Profe, Dígame, don Pablo. digamos, yo tenía la duda mía es en el tema de, ya le digo, de cuerpos rígidos y es el ejemplo 3.3 creo que es. Ok, ya lo ponemos. Ok, entonces dice que es en la presentación de cuerpos rígidos. Entonces, esta. Vamos a ver. Salir. Ok, y pues, aquí está, cuerpos rígidos. ¿En cuál, perdón? En el ejemplo. 3.3 creo que es, ya aparece en la parte de ejercicio, si no me equivoco. Ah, Si usted ok. aprieta el número, ahí le sale Sí, ¿cómo se correcto. llama? ¿Cuál será? Vamos a ver, ejemplo 2. Ah, pucha, hay dos veces ejemplo, dos veces. Ah, Es de no. ejercicios, creo. Ah, de ejercicio, disculpe. Ajá, Ah, bueno, aquí está ahí, el 3.3. ajá, sí. Mi Vamos a ver. pregunta es más que todo, digamos, cuando usted la hizo, digamos, usted le dio el eje de rotación positivo. Esa es mi Ajá. pregunta. ¿Por qué? Ok, vamos a ver. Entonces dice, leamos, yo tengo aquí algo que medio me tapa, que es el panel de control de Zoom, pero yo creo que dice una fuerza de 300 newtons se aplica en A, ¿verdad? Como se muestra en la figura. Ahora sí, esta parte sí la veo bien, dice determine uno, el momento de la fuerza de 300 alrededor de D, ¿ok? Y la fuerza mínima que se debe aplicar en B, que produce el mismo momento alrededor de D, ¿ok? Este, dice así, en la primera parte, el momento no lo piden es alrededor de D. O sea, D es el punto donde usted va a hacer la sumatoria de momentos igual a cero. ¿Ok? Ese es el punto en cuestión. Entonces, usted va a decir, o la sumatoria de momentos, digamos, todavía no digamos igual a cero, sino nada más la sumatoria de momentos. Entonces, vamos a este, separar, ¿verdad? Como siempre hemos hecho, la fuerza de 300 newtons en dos fuerzas. Una fuerza horizontal acá y una fuerza vertical acá. ¿Ok? Siempre, ¿por qué? Porque, como les mencioné en el video, nosotros nos interesa trabajar con fuerzas en X y Y para que los momentos sean en X y Y todo sea más sencillo, porque si no tenemos que trabajar con el seno del ángulo y la fórmula es un poco más complicada. Entonces yo, de manera, digamos, categórica, siempre hago componentes y realmente los resultados son más sencillos. Entonces, suponiendo que la fuerza se llama fuerza 1, esta sería la componente en X y esta sería la componente en Y, ¿verdad? Entonces, eso a partir del coseno y el seno de 25 se puede partir en dos números. Ahorita no nos importa tanto, digamos, cuáles son los números. Lo que sí nos importa es cómo actúa eso con respecto al punto T. ¿Ok? Y eso lo vemos de la siguiente manera. Yo siempre trato de imaginarme o hacerles ver, digamos, que ustedes se imaginen
Cuando ustedes eran tal vez pequeños, no sé si llegaron a jugar con eso o no, o si fue parte de un proyecto de su escuela o no, pero existen unos cosillos que se llaman broches. Y esos broches, por lo general, cuando usted le explicaban en primaria las articulaciones del cuerpo, lo hacían hacer un muñequillo y en el codo y en las rodillas y en las muñecas, qué sé yo, usted ponía ese broche y entonces todo rotaba, ¿verdad? Todo, eso es exactamente lo que yo necesito que nos imaginemos aquí. Yo necesito que en D usted se imagine que ahí hay un broche, o sea, que eso puede dar vueltas como si fuera, digamos, eh, no sé, un trompo o algo que esté en ese punto apoyado. ¿Para qué? Para que nos imaginemos cómo funciona el momento. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero que usted vea es que se imagine, también voy a dejar de compartir un segundo nada más, para que usted vea este papelillo. Digamos, yo necesito que usted se imagine que usted está agarrando esto aquí, el punto de apoyo que es D, y usted lo está empujando y ve como él no tiene, digamos, ninguna resistencia para girar. ¿Ok? Si yo en D no tuviera ese broche que le menciono, vea que esto, digamos, no gira, por más que yo lo empuje. Pero ese no es el caso, porque el apoyo que está en D es un apoyo que le conocemos por el nombre de esta articulación, ¿verdad? Entonces, esa no resiste momento. De hecho, es como la rodilla, como el codo, ¿verdad? Que puede rotar. Entonces, vea que cuando usted lo golpea con la fuerza, eso rota. ¿Ok? Y vea que cuando lo golpea hacia arriba, rota también. Que rota un poco menos porque tiene menos brazo de palanca, pero vea que también logra rotar. Entonces, eso es lo que usted tiene que imaginar. Entonces, voy de nuevo compartiendo. Nos tenemos que imaginar que cuando usted trae su fuerza lateral acá, esto va a empujar esta caja y esta caja, digamos, va a mantenerse aquí, pero se va a rotar como de la siguiente manera. Va a hacer algo, digamos así. Que así va a quedar después de la rotación. El único punto que quedó fijo fue el punto D. Pero lo que tenemos que pensar aquí es en qué sentido de giro rotó. Yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero para mí rota en este sentido de giro, ¿verdad? Y ese sentido de giro que va en contra del reloj, por eso yo le llamo el sentido antihorario, ¿verdad? Porque gira en contra de las manecillas del reloj, ese radio de giro, este es positivo para los efectos del curso. Porque si se tiene que definir, digamos, un momento hacia dónde es el positivo y hacia dónde es el negativo. Y entonces decidieron que el positivo era ese. Y nosotros lo podemos ver en la vida real en muchas cosas. Por ejemplo, cuando usted abre la llave del tubo, usted gira así. De hecho, ponga su manita a girar y se dará cuenta, digamos, que usted está girando en el sentido contrario del reloj. Cuando usted abre una botella de refresco, también gira en ese sentido. Cuando usted atornilla, bueno, cuando usted afloja un tornillo más bien, está girando en ese sentido. Cuando lo atornilla va en el sentido contrario, ¿verdad? Así es por lo general como funcionan los sentidos de giro. Entonces, este es el sentido de giro positivo. El sentido de giro negativo es, por ejemplo, el que hace la fuerza vertical. Si usted se imagina la fuerza vertical cuando viene y golpea aquí arriba, usted se va a imaginar, lo voy a representar con otro color, que es que la caja realmente cuando usted la golpeó por abajo, se hizo como así. ¿Ok? La caja rotó en el sentido contrario. ¿Ok? Y lo puede comprobar, digamos, haciéndolo con un papel como yo lo hice, una cartulina, con sus dedos. Entonces, una tiene un sentido de giro positivo y la otra tiene un sentido de giro negativo. Las dos no van al favor, digamos, no van juntas las dos. ¿Dónde hubieran ido juntas, por ejemplo? Si nosotros hubiéramos aplicado la fuerza aquí, por ejemplo. Nosotros hubiéramos aplicado la fuerza ahí, vean que esa fuerza tendría una componente en X que es así y tendría una componente en Y que es así. Y si usted se imagina este escenario, vea que aquí se ve como esto gira, perdón, como esto gira en este sentido y como este gira también en el mismo. ¿Lo ven? En ese caso los dos giran positivo. Entonces ese, sin lugar a dudas, es súper positivo en el punto D porque los dos están ayudando a la causa. Pero en el caso que nos pusieron, en el punto A,
en realidad uno ayuda y el otro empuja al revés, ¿verdad? El X, como por decir algo, empuja en el sentido positivo y el Y más bien lo devuelve al sentido negativo. Por eso es que el valor no es tan alto, ¿verdad? ¿Y por qué el resultado final es positivo? Bueno, porque la componente en X es más grande que la componente en Y. Esa es toda la razón, ¿verdad? Cuando usted las calcula, qué sé yo, una a 200 y la otra a 100. Entonces, cuando usted hace los cálculos, se da cuenta que la de 200 gana, ¿ok? Que la de X gana. No sé si eso le aclara algo. Sí, sí, bastante, de hecho. Ahora, digamos, ahora que lo pienso, este va para acá, digamos, es que me confunde un poco porque la flecha, digamos, la fuerza va para acá y este vendría para acá, para este lado o para este lado. ¿No? No, es que ahí no tendríamos que hacer el análisis digamos, de las flechas, porque eso que hicimos antes, digamos, eran las tres dimensiones. Acá usted lo que tiene que considerar es únicamente este punto, Ujú. ¿verdad? Y que sobre este punto van a actuar dos giros, uno así y el otro al revés, ¿ok? Y lo que tiene que hacer es calcularlos, porque recuerde que las fuerzas, de hecho, si usted lo ve, ninguna de las dos fuerzas, vea la de X está apuntando, digamos, su línea de acción es esta, no va en dirección al punto D. Y la línea de acción de la fuerza vertical va en este sentido, digamos, perdón, tampoco apunta hacia el punto D. De Ujú. hecho, precisamente porque no apuntan hacia el punto D, es que existe momento, ¿verdad? Porque recuerde que por definición el momento necesita una distancia. Entonces, en el caso del eje de la fuerza en Y, esta es la distancia que hay en X, y en el caso de la fuerza en X, esta es la distancia que hay en Y. Y más bien, precisamente por eso hay momento, porque la fuerza no apunta hacia el punto. Ujú. Si estuviera en dirección al punto, no habría momento. Y no estaríamos, digamos, con cuerpos rígidos, sino que estaríamos con lo anterior, que era estática de partículas, y no hubiéramos analizado sumatoria de momentos, sino que solo hubiéramos analizado el punto D y sumatoria de fuerzas en X y Y nada más. Ok, sí, sí, lo entendí. Yo tengo una pregunta en la lección, creo que es la 3. En la lección 3, ¿ok? Los Vamos a ejercicios 6. buscarla. ¿En cuál de las dos? Listo. Ahora sí aparece en esta. Ah, ok, ajá. Sí, estaba resolviendo y no sabía cómo conseguir la fuerza en C y en la D. Pam. Ok, vamos a ver. Voy a. Ahí veo que tiene eh, sus dibujitos y todo, pero voy a nada más caerle encima para compartir yo y hacer yo garabatos a ver si con eso queda un poco más claro. Vamos a ver, dice que está aquí. Okay. Sí es efectivamente los de la diapositiva 6. Entonces, vean, vamos a fuerzas confluyen en ese punto. Ujú, Entonces, suponiendo, digamos, que esto tiene una línea de acción, aquí se ve, digamos, que la línea de acción puede seguir para allá, ¿ok? O que apunta, digamos, a veces como que al principio, sobre todo, nos es más fácil interpretar las cosas como que salen del punto y no tanto que llegan al punto. Entonces, tal vez esa fuerza C nos queda más claro si la dibujamos aquí, ¿verdad? Es claro que si la fuerza estaba por aquí, es lo mismo dibujarla más adelante sobre su misma línea de acción, ¿cierto? ujú, Y igual la fuerza D, en vez de dibujarla allá abajo, la dibujamos aquí. Y la fuerza A, en vez de dibujarla allá abajo, la ponemos aquí. Y la fuerza B la ponemos acá. ¿Ok? ujú. Entonces, en ese caso tenemos que calcular si es importante, digamos, vamos a hacerlo más delgadito, no se confunda. Si nos interesa un montón este ángulo, que por dicha es el mismo que este otro, ¿verdad? Por ángulos alternos. Ujú, Entonces, ese sí nos importa y veo que sí lo calculó, digamos, como corresponde, que es con esta relación que nos dan acá,
¿verdad? En esa relación lo que nos están diciendo es, vea, aquí hay un triángulo, no importa qué tamaño sea ese triángulo, esto mide 3 y esto mide 4. Así sea 6 u 8, lo que sea, siempre mantiene esa proporción. Entonces, con la tangente inversa, usted llega, bueno, ahí le puse cita, ya le puse alfa, pero digámoslo así más fácil, cita es igual a alfa, y los dos son 36.87. Entonces, usted ya conoce este ángulo y conoce este otro. Entonces, usted dice, ok, vamos a ver. Yo conozco la magnitud de FA, sí. Entonces, usted puede calcular FAX, sí, lo puede calcular, ¿verdad? ¿Cómo? FA por el coseno del ángulo. Luego, puede calcular FAY, también. Puede calcular FBX, también. Puede calcular, digamos, FBY, sí. Todos esos usted los puede calcular. ¿Por qué? Porque conoce el ángulo y conoce las magnitudes. La pregunta del millón es si usted puede calcular FC. FC solo tiene X, ¿verdad? FCY es igual a 0 porque no hay nada en Y, todo está horizontal. Pero entonces el tema es que usted no puede calcular FCX porque no sabe nada, o sea, no sabe la magnitud. Y aunque sepa el ángulo, no sabe la magnitud. Y lo mismo pasa en la FD, nada más que al revés, ¿verdad? La FDX es 0, en este caso porque toda es vertical, y la FDY no puede. Entonces, por dicha, lo que no puede son dos, y tiene dos ecuaciones para eso, una para X y una para Y. Entonces, vea que si usted agarra y dice, bueno, yo voy a hacer una sumatoria de fuerzas en X, y eso tiene que ser 0 porque esa partícula está en equilibrio, ¿verdad? Esto siempre es partiendo del equilibrio. Entonces usted dice, ok, ¿cuántas fuerzas hay en X? Está FAX, está FBX, y está, y, bueno, más, digamos, no importa si es más o menos, simplemente es para recuperar las ecuaciones. Está FCX, ¿ok? Y eso es igual a 0. Y entonces usted, esta la conoce y la última no. Pero como conoce dos de tres valores, el otro lo puede despejar. ¿Ves? Y entonces así es como obtiene el resultado. Ahora, eso da lo mismo que la componente de A en X, porque vea que la fuerza de A es la mitad de la fuerza de B. Entonces ella necesita una secuaz, por decirlo así, digamos, ocupa que la FC sea del mismo tamaño para juntas igualar a la otra. Entonces no sé si digamos, si lo que le quiero decir es que usted como conoce este valor, conoce el otro, puede despejar de la ecuación el tercero. Y en el caso de las fuerzas en Y, también, porque usted sabe, digamos, si hace sumatoria de fuerzas en Y, usted conoce dos de las tres. Sabe cuánto es FAY, sabe cuánto es FBY, y la que no sabe es FDY, pero como eso está igualado a 0, entonces usted la puede despejar de la ecuación. No sé si me explico. Ok, ya con eso, si lo despejo, FCX sería la suma de FAX y FBX, o eso es de meter en la calculadora, ya me confundí todo. No, usted lo puede despejar, digamos, es que ¿cuánto le dio FAX? F, Le pudo es haber dado algo así como 6.4. 87 por 8 es igual. Sí, 0.42. No, Bueno, 41. ¿por qué? ¿Cuál valor sería? Ah, bueno, ¿cuál valor sería? Sería 8 por el coseno de 36.87. Sí. ¿Y eso cuánto da? Ay, uy, es que le puse el punto. Okay. 6.40. 6.40, ok. Entonces, pero va hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces es menos 6.40. Ok, Newton. Luego, cuando usted calculó FAY, le tuvo que haber dado algo así, también negativo, porque va para abajo, le tuvo que haber dado como 3.6. Ok, 3.59 y entonces se redondea. ¿Okay? Entonces, luego cuando calculó FBX, le tuvo que haber dado positivo 12.8 y cuando calcule FBY, le tiene que dar también positivo porque está en el primer cuadrante y le tiene que dar 7.2. ¿Okay?
Entonces usted llega y se viene a esta primera y usted dice, ok, FAX, ¿lo conozco? Sí, vale menos 6.4. FBX, ¿lo conozco? Sí, vale 12.8. Más la que no conozco, que es FCX, y eso es igual a 0. Y entonces eso usted lo puede resolver despejando a pata, que llaman, o lo puede resolver metiéndolo en la calculadora. Hay una forma, vea que no lo estoy metiendo como un sistema completo, sino que eso se puede meter como una ecuación sola. No sé si alguna vez lo ha hecho. Sí. Ok, entonces En el... de cualquier manera usted puede despejar que la respuesta le da menos 6.4. ¿Cierto? Ok. Bueno, pero, perdón, porque aquí debería haber ido un negativo, ¿verdad? Porque esa fuerza va para la izquierda, entonces la respuesta le tiene que dar 6.4 positivo. Ujú. Entonces eso significa que la FC, que es la misma que la FCX, ¿verdad? 100% en X, da eso. Y lo mismo usted lo puede meter en la ecuación de la f de y, ¿verdad? Sustituyendo el valor de AY, el de BY y el de DY, y entonces usted podría llegar a la conclusión de que la f de y le da 3.6 kilonewtons. Y esa también, o sea, también es para abajo, entonces ese es el valor. Ok, ok, entiendo. Gracias, profe. Bueno, Es digamos, tengo una duda de cómo sé cuál es el brazo de palanca. Yo ajá, vi que es como entre donde a uno le dicen como respecto a el momento y respecto a tal ajá, y el punto donde se aplica la fuerza. correcto. Ok, Sí, siempre, siempre el brazo de palanca es del punto que te dicen respecto a y ajá, hacia, y la fuerza es del punto que le dicen. Ok, veámoslo aquí. Dice, este, aquí en cuantos. Ok, digamos en 3 dimensiones, que es donde tal vez es un poco más complicado. Vamos a ver, acá. ¿Ves? Acá dice, vamos a hacerlo más grande. Acá dice, una placa rectangular está apoyada en A y B por un alambre en CD. Se sabe que la tensión determina el momento. ¿Ves? Dice, con respecto de A y la fuerza es en C. Entonces, en ese caso, el brazo de palanca es de A a C y la fuerza es de C a D. ok, siempre del brazo de palanca sale, digamos, la dirección de la fuerza. Correcto, siempre tiene que ser así seguido. Pla, pla. Siempre tiene que de donde llegue el brazo salir la fuerza, si no está mal. Ok, Por ejemplo, que aquí hubiera un punto que se llame H, qué sé yo. Entonces yo le digo, el, el momento de H, bueno, el momento con respecto a H de la fuerza ejercida en D, ¿verdad? Entonces, en ese caso, que le estoy describiendo ahorita, sería un brazo de D a H y la fuerza de D a C. ok, Entonces, ya siempre desde el respecto a, directo para el punto donde está la fuerza y de la fuerza para el otro. ok, gracias, profe. Con mucho gusto.